El Cuervo es la nueva reinterpretación de este personaje de los cómics, el cual ya hace muchos años también tuvo una muy famosa adaptación en forma de película. Aquí tenemos a Bill Skarsgård estelarizando como Eric, supongo Eric Draven, nunca mencionan el apellido en esta película, pero en fin. Aquí tenemos a Eric, un sujeto con muchísimos problemas, tantos que de hecho está en rehabilitación. Pero ahí en rehabilitación conoce a esta muchacha llamada Shelly y ambos llegan a enamorarse durante los siguientes días, pero desafortunadamente sus vidas son interrumpidas, literalmente, debido a el pasado de Shelly. Al parecer gente muy mala ha estado persiguiendo a Shelly durante un tiempo y bueno, eventualmente la encuentran a ella y a Eric y estos malvados los matan a los dos. Aún así, Eric termina regresando como este espíritu no muerto y su objetivo es esencialmente matar a los que lo mataron a él y a su novia Shelly. Todo este plan malvado siendo orquestado por este personaje interpretado por Daniel Huston. Es esencialmente alguien que hizo un trato con el diablo o algo así, siempre y cuando sacrifique las almas de personas inocentes, él no se irá al infierno. El Cuervo es un personaje de cómics, por supuesto, pero como dije también es conocido por una adaptación que tuvo por ahí en los años 90, estelarizando a Brandon Lee. Es una historia bastante interesante y también bastante trágica del por qué esa terminó siendo la última película del actor. Y en serio me gustaría que este video fuera simplemente yo hablando de la historia de esa película original, para que de esa manera no tengamos que hablar de la película actual de la que sí estamos hablando, porque sí, esta nueva adaptación de El Cuervo es aburrida. Y no es aburrida por el hecho de que nada sucede o algo así, aunque sí hay muchas partes en la película donde nada sucede y cosas deberían estar haciéndolo. No, más bien es aburrida en el sentido de que sí hay cosas que están pasando, definitivamente, hay cosas que están siguiendo la una a la otra, hay algunas escenas de acción por aquí y por acá, pero al mismo tiempo nada de ello es interesante porque la película hace un muy mal trabajo al hacer que nos interesen los personajes, al hacer que la historia se sienta más allá de una historia genérica de venganza que ya hemos visto muchísimas veces y de simplemente no darnos personajes de calidad. Hablo en serio, es muy difícil entretenerte en este filme cuando realmente parece que no hay razón para estar interesado en lo que sea que los personajes están haciendo o el por qué estas cosas están sucediendo. La historia tiene dos narrativas, nos centramos por supuesto en Eric y todo lo que él está haciendo, y luego nos centramos en el villano y también varios de los que trabajan para él. Primero que nada, las escenas con Eric y todo eso. Ahí es donde vemos el problema con la mayoría de los personajes de la película. Primero que nada, no hay muchos personajes, y segundo, los pocos personajes que sí tenemos realmente no se desarrollan de una manera en la que sentimos que estamos pasando por experiencias junto con los personajes. Y si nos dicen más información de estos personajes, como su pasado o algo así, es algo que es contado por otra persona que no es el personaje en sí, es decir, le quita ese toque personal que es muy importante para el desarrollo de personajes, sino que también simplemente vemos partes de esas historias y realmente no nos cuentan lo demás. Pero aún así se siente que realmente no lo contaron, no por el hecho de ser sutiles o porque van a dejar esto para otras películas, dudo que tengamos más películas después de esta, sino más bien siento que simplemente fue por incompetencia en cuanto al nivel de escritura. Y lo peor también son los personajes de soporte, los cuales están ahí para tener incluso menos material que los personajes principales. Ellos esencialmente simplemente aparecen y son parte de la vida de estos personajes, pero nunca establecen estos personajes para la audiencia. Simplemente aparecen ahí y se supone que deben ser importantes simplemente porque la película nos dice y nos insiste que son amigos o personas importantes para nuestros protagonistas. Es de esa manera tan floja, tan superficial de usar a personajes en una película. Casi se siente como que son simplemente notas de cómo hacer un personaje y eso fue lo que usaron en el guión. En lugar de desarrollar eso, usar eso como una instrucción para escribir a personajes en la película. Así que desafortunadamente no tenemos lo suficiente de los personajes para que nos importen los personajes. Y por lo tanto tampoco nos interesaremos mucho en la historia. Y bueno, esa es esa narrativa de la película. Luego tenemos la otra donde nos centramos en el villano y los que trabajan para él. Estas son de las escenas más aburridas de la película. Porque bueno, no son personajes, son simplemente personas que están ahí para hacer lo que dice el jefe, y el jefe de por sí tampoco es un personaje interesante. En cuanto a la dirección, bueno, tiene sus momentos de competencia definitivamente. Hay varias tomas que sí se ven bastante bien de la película, hay algunas decisiones de estilo que sí funcionan, pero hay otras que simplemente se usan demasiado al punto de que llegan a dar risa. O bueno, digamos que ver estas decisiones de estilo una vez hubiera sido suficiente, pero el director no puede contenerse, así que pone esta al menos otra vez u otras 2 veces, y para ese entonces esa decisión de estilo ya termina siendo algo que realmente no es positivo.
Por ejemplo, en esta dimensión de los cuervos o algo así, donde Eric termina después de que es asesinado, tenemos a este otro tipo que le explica más o menos sus poderes, o al menos el tipo de persona o el tipo de ser que es ahora, y se la pasa arrojándolo a varios charcos de agua para que vuelva al mundo de los vivos o algo así para hacer su trabajo. La primera vez que sucede eso y usan cámara lenta y estas cosas, ok, se ve bien para esa ocasión, pero luego sigue haciéndolo cada vez que regresa a esa dimensión y a ese punto ya termina viéndose como algo muy gracioso. Y estoy seguro que la película no tenía la intención de hacer que eso fuera parte de la comedia o algo así. Y bueno, en la película original esencialmente teníamos al cuervo ya haciendo sus cosas y era más acerca de los otros personajes tratando de descifrar por qué este cuervo hace lo que hace a través de la película y qué es lo que lo llevó a ser esta especie de ser no muerto. Mientras que en este filme es más bien esperar a que nuestro personaje Eric eventualmente llegue a ser esa versión del cuervo durante los últimos 20 minutos de la película. No entiendo por qué muchas películas de origen de superhéroes o de personajes de cómics terminan haciendo esto, en la que toda la película de por sí parece simplemente una muy extremadamente lenta construcción a que el héroe llegue a tener su traje o algo así durante los últimos minutos de la película. ¿Qué pasó con hacer las películas de origen donde al menos la mitad de la película es el origen y la otra mitad es ya el héroe simplemente siendo el héroe o el personaje principal? Pero bueno, sí hay un par de escenas de acción que están bastante bien en la película. Hay una en la que Eric se tiene que subir a este vehículo y eso llega a ser entretenido, y también tenemos esa escena que sale en los trailers donde se está enfrentando a varios guardias de seguridad o algo así, y ahí es donde usan el estilo para aprovecharse del hecho de que Eric no puede morir. Puede ser herido, claro que sí, pero no puede morir. Así que tendremos escenas como esa que vemos en el tráiler, donde una espada atraviesa a Eric y luego él usa un arma para dispararse para que de esa manera le dé al tipo que está detrás de él. Tenemos momentos así en esa escena, es definitivamente la más entretenida de toda la película. Qué malo que tienes que llegar hasta el final para ver escenas como esa. Otro elemento que no le ayuda a la película es la música. A veces tenemos la banda sonora que sí da un sonido un tanto interesante en un par de escenas, sobre todo cuando Eric ya llega a convertirse en el cuervo, casi a los finales del filme. Pero aparte de eso, la música simplemente no sobresalió. A menos, claro, que estemos hablando de las canciones que usan para el soundtrack, y ahí, bueno, esas canciones definitivamente no son para mí, no es mi tipo de música, y honestamente sentí que simplemente hacían que la película no solo fuera aburrida, sino que también bastante molesta para los oídos. La historia no es interesante, los personajes no son interesantes, tienes que esperar mucho para ver lo que viniste a ver, y sí hay unos momentos increíbles por aquí y por allá, pero solo son momentos y en su mayoría durante los últimos 20 minutos. El resto de la película, sí se siente como algo que tienes que soportar, y realmente no vale la pena solo para unos, 5 minutos entretenidos en total. Y no hay escenas postcréditos tampoco, así que no tienen que molestarse tampoco en quedarse en los créditos. Vaya, ni siquiera tienen que molestarse en ver la película, simplemente no lo hagan. En todo caso, recomendaría ver la película original del Cuervo estelarizando a Brandon Lee, y vaya, incluso diría también que es más entretenido y un mejor uso de tu tiempo leer acerca de la trágica historia detrás de la película en sí y del actor principal, Brandon Lee. Cualquiera de esas cosas es mejor que ver esta película tan aburrida, y eso que estamos hablando de una tragedia de la vida real. En fin, eso fue todo en esta ocasión, no lo olviden, yo soy Gerald, su crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importa.